ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca. Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor. Daniel, tú has escrito 2 libros sobre las experiencias que has tenido en el Hospital El Salvador respecto a la muerte y también a lo que viven los pacientes en sus últimos minutos. ¿Tú crees que hay algo después de la muerte? Sí, sinceramente, Andrea, y te agradezco la invitación para hablar de un tema como este, que es tan poco frecuente de hablar. Yo creo que hay algo después de la muerte, ¿ya? Una cosa es lo que uno puede creer también, una cosa son las creencias religiosas, culturales, y otra cosa es una sensación, digamos, y otra cosa son las vivencias que te empiezan a decir de alguna manera, sabes que algo hay, ¿ya? Las vivencias que uno vive como médico, como profesional de la salud, en situaciones donde uno enfrenta a esos pacientes que están en esa transición entre la vida y la muerte. Entonces, cuando ocurren situaciones que son inexplicables o situaciones que los mismos pacientes refieren cuando han estado en un paro cardiorrespiratorio, uno dice, parece que algo hay. ¿Ya? Entonces es algo no solamente más allá de la creencia, hay historias concretas con patrones que se van repitiendo en el mundo entero en relación a experiencias cercanas a la muerte que convencen que algo hay. Ahora, no sabemos exactamente qué es, pero eso es lo más interesante incluso, no saber exactamente lo que es. Pero de que hay algo, hay algo. Es que finalmente, ¿qué hay cuando nuestro cuerpo no deja de vivir? Es la gran pregunta que todos tenemos y que es el gran misterio que todavía no se ha podido resolver. Entonces, pensar que nos vamos, no para los creyentes, al cielo, otros que solamente nos descomponemos y hasta ahí nomás llega, o que nuestra alma se junta con una energía universal, son muchas creencias que además han dado historia a la religión. Sí. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú, como Daniel, médico, reumatólogo y con experiencia, qué pasa después? Mira, el tema de la creencia personal es complejo porque uno dice en qué me baso para dar una opinión al respecto y finalmente uno termina basándose en temas de la cultura popular, en vivencias personales, en experiencias religiosas. Yo no soy religioso, pero no tengo ese sesgo, digamos. Pero la verdad uno se da cuenta que independiente de ello, en todos esos puntos que te he comentado, hay algo en común. Y ese algo en común es que es una situación de paz, ya de bienestar, ¿ya? En general yo creo que es tan beneficioso pensarlo así, no de manera consciente, o sea, uno inconscientemente siente que cuando alguien fallece va a descansar. Y son las cosas que uno dice. O sea, cuando ve a alguien enfermo, y fuera del ámbito de la medicina, cuando ve a alguien enfermo y esa persona fallece, dice que, bueno, ya está descansando. Si tú te fijas, hay algo que tenemos incrustado en nuestro pensamiento de que hay paz detrás de eso. Lo que se denomina las experiencias cercanas a la muerte, que se observan en pacientes que han estado en paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Y han sido reanimados y han vuelto a la vida. Es sorprendente cuando uno lee de testimonios, insisto, a nivel mundial, porque hay mucho testimonio al respecto y a nivel local también, siempre se llega a ese punto. En esos casos, cuando los pacientes están en paro cardiorrespiratorio, muchos describen que sienten que se desprenden de su cuerpo y ven todo desde arriba, ¿ya? Y pueden describir muchas de las cosas que hizo el personal médico en relación a la atención del paro cardiorrespiratorio. Hay pacientes que me lo han contado directamente, ¿ya? Y cuando uno ve experiencias, hay un cirujano español, el doctor Manuel Sanz, que también se ha dedicado a recopilar ese tipo de experiencias y la verdad los puntos en común son enormes. Los pacientes ven su cuerpo y ven todo lo que está ocurriendo en ese momento y cuando son reanimados vuelven al cuerpo. Ahora, lo que es un relato típico en ese sentido es que dicen: encontré una situación de paz completa. Y de hecho muchos dicen, qué lástima que volví a ese nivel.
¿Ya? Entonces, tanto por temas de vivencias que describen los mismos pacientes con la experiencia cercana a la muerte, tanto con temas religiosos o con temas culturales, da la impresión que el punto común es eso, que después de la vida hay paz. Y eso es muy reconfortante. De hecho, las personas que han vivido estas situaciones cercanas a la muerte viven después de eso una vida mucho más tranquila y pierden el miedo a la muerte, porque ya no lo ven como algo malo. Bueno, qué interesante. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo de Tecnociencia, el podcast. Estamos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales y redes sociales de ADN. Y hoy día estamos conversando con el doctor Daniel Ehrlich, que es reumatólogo del Hospital El Salvador. Además, es profesor de la Universidad de Chile, la Universidad Finisterrae, y ha escrito varios libros, entre ellos estos dos, Horror Faciem y Horror Faciem Abismo. Y este libro cuenta, ¿no?, los extraños sucesos que ocurren en la Sala Blanca Marchand del Hospital El Redentor. ¿Te basaste en las historias que tú has vivido como médico en el Hospital El Salvador para escribir estos libros? Sí, en el fondo, si tú hablas con cualquier persona que trabaje en el área de la salud, en los distintos hospitales, especialmente mientras más antiguos sean los hospitales, más historias hay, y todos tienen algo que contar. ¿Ya? Todos tienen historias sin explicación y por lo tanto cuando uno vive esta situación y la comenta con alguien se encuentra con la sorpresa, yo también he visto eso, yo también he vivido eso, o alguien, un colega que trabaja en otro hospital también ha vivido lo mismo. Entonces hay historias de cierta manera con algunos temas comunes que se repiten en los distintos hospitales. Yo siempre he creído que en los hospitales se da mucho esto porque es el lugar donde ocurre la transición entre la vida y la muerte. ¿Ya? Cosa que no vemos en otro escenario. Ahí se concentra ese paso entre la vida y la muerte. Entonces, hay tantas historias para contar al respecto y yo dije, me encantaría poder contar algunas que he vivido yo, otras que han vivido colegas, otras que son parte del imaginario de la vida en los hospitales y en vez de contar historias puntuales, quise mezclar todo esto en una historia ficticia de base. Pues una novela, una historia ficticia, personajes ficticios, aunque están basados en personajes reales, muchos de ellos. Y ahí poner esas historias pequeñas. ¿Ya? Y por lo tanto, muchas de las cosas que la gente lee cuando lee esa novela han ocurrido. O me han ocurrido a mí, o le han ocurrido a algún colega. Entonces sí, tiene mucho que ver con eso. Por eso al hospital le cambié el nombre y puse El Redentor ahí, para no ponerle El Salvador y no ser tan explícito. Doctor, ¿cuál es la historia que viviste de verdad que más te ha marcado o que más te ha llamado la atención entre la vida y la muerte? A mí lo que más me marcó fue hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando de hace 20 años, creo que fue 2005, 2006, que yo estaba haciéndome internado en medicina en el Hospital Lucio Córdoba, el que está junto al Barros Luco. Y me acuerdo que teníamos ahí en una unidad de intermedio, de infectología obviamente, una paciente una paciente muy joven, una mujer de unos 30 años, que había sido maratonista. Y había tenido un accidente, había sido atropellada en una de estas maratones y había quedado tetrapléjica después de eso. Después de esas situaciones ya, por lo tanto, quedó postrada en su casa y no tenía los cuidados adecuados y por lo tanto hacía heridas de la piel que le llamamos escaras y estas escaras se infectaban, ¿ya? Entonces era paciente frecuente hospitalizada por estas infecciones de la piel. Entonces, la última vez me tocó recibirla a mí en intermedio por una infección de una de esas heridas, de esas escaras. Y empezamos el tratamiento antibiótico, como siempre, y pasaron los días, la paciente andaba mejor, y después de pasar de estar con fiebre, parámetros inflamatorios altísimos, rescato los exámenes de ese día y veo que todo está mejor. Entonces entro a hablar con la paciente y le digo, ¿sabe qué? Afortunadamente usted ya no tiene fiebre, obviamente se ve mejor, ya sabemos que se siente mejor, porque ella misma me lo había dicho, y los parámetros inflamatorios están todos a la baja, como corresponde. Así que esto va súper bien y esperemos que pronto le podamos dar el alta. Y la mujer me mira con una cara muy especial, con una cara como de una paz interna que yo nunca había visto antes, que me llamó mucho la atención, me descolocó y me dice, doctor, yo le agradezco mucho todo lo que usted ha hecho por mí, pero no se preocupe, yo hoy día me voy a morir.
Y yo, pero no, pues sí, le estoy diciendo que está mejor, que todos los parámetros están mejor. Esto va bien, así que tranquila, no se preocupe de eso. Sí, yo sé, pero yo me voy a morir hoy día, me dijo. Entonces, la frustración que me generó en ese momento, bueno, salí de la sala, estaba escribiendo en la ficha, en los momentos que se escribía en la ficha, ahora esto por computador, y de repente gritan paro en la sala. Y salimos todos corriendo, yo era interno, o sea, había un residente de la UTI en ese momento, y por lo tanto, entre todo el equipo empezamos a reanimarla, porque ella justo, la del paro cardiorrespiratorio. Empezamos a reanimar, yo no podía creer que la paciente me hubiera dicho eso y minutos después estuviera en paro. La intentamos reanimar todo con los protocolos correspondientes, el tiempo correspondiente, y la paciente no salió del paro y falleció. Y en ese momento yo quedé completamente descolocado porque ella sabía que se iba a morir. Ahora, ¿cómo? Imposible, claro, yo no le pregunté más porque simplemente no le creí. Pero científicamente ha estado descrito que los pacientes que están agonizando tienen un repunte y después uno piensa que se van a mejorar y luego fallecen horas o días después. Exacto. ¿Por qué pasa eso? Eso lo vemos. ¿Eh? De hecho, tiene un nombre, se llama mejoría premortem. ¿Ya? Lo vemos. En el caso de esta paciente, eran dos fenómenos al mismo tiempo. Uno era esa mejoría premortem, digamos, pero que tenía lógica. Tenía lógica porque tenía un tratamiento adecuado y pensábamos que iba a andar mejor. Pero ojo, tenía el otro tema, que era que ella sabía y tenía la certeza de que se iba a morir. Entonces son dos temas distintos. La mejoría premortem es algo que vemos y estamos muy acostumbrados a verlo, realmente a vivir eso en medicina. Y hay un montón de teorías científicas de por qué podría ocurrir. Que descargas catecolamínérgicas, hormonales, situaciones de estrés intenso, que generan una mejoría transitoria antes de la muerte, ¿ya? Pero ninguna de ellas por sí sola logra explicar todo. Y esa situación es distinta a la que te comentaba, porque esa situación son pacientes que están muy mal, que uno sabe que no van a salir, pero que de manera no explicable, digamos, presentan un repunte, una mejoría. Hay pacientes que hasta logran adquirir vigilia, que estuvieron todo ese tiempo en coma, adquieren vigilia y después fallecen. Esa mejoría premortem la vemos y la vemos harto. De hecho, me acuerdo también un caso que también me marcó en eso, que era una paciente, una señora muy mayor, que estaba muy mal en la última etapa de su enfermedad, por lo tanto sabíamos que iba a fallecer, llegó a hospitalizarse en esa última etapa y la señora iba mal, estaba comprometida de conciencia completamente. Y me acuerdo haberle avisado a la familia y los nietos me decían, ¿sabe qué? Estamos en el sur de Chile, tenemos que viajar, por favor que no se nos vaya a morir. Yo le decía, o sea, ojalá que no, pero no podemos hacer nada porque está en el último momento de su vida. Los nietos viajaron, ¿ya? Y cuando llegan, yo me acuerdo haber visto esto desde afuera, porque las salas del Salvador tienen ventana, uno puede ver hacia adentro. Llegaron los nietos de esta paciente, fueron a verla, obviamente en un horario en que generalmente no pasaban familiares, pero los dejamos pasar por ser una situación especial. Ellos llegan a ver a su abuela. La abuela abre los ojos, algo les dijo, que yo nunca me enteré porque lo vi desde fuera, digamos, algo les dijo y luego de ello falleció. Fue impresionante, es como si realmente los estuviera esperando. Entonces, todas esas situaciones, uno dice, esto no es solamente el cese de la vida, o sea, es algo más hay. Y empieza a entrecruzarse ese mundo de después de la vida con el mundo actual. Y es por eso que también uno ve situaciones como que esos pacientes que están a punto de fallecer empiezan a hablar y empiezan a conversar con familiares de ellos que ya fallecieron hace tiempo. Entonces, es como si los vinieran a buscar. Por eso te digo, eso no tiene una explicación científica, me da lo mismo que no la tenga, lo encuentro mucho más interesante así, pero te deja esa sensación agradable de que algo hay, que la muerte no es completamente el cese de la vida, sino que es el paso a otra situación, llamémoslo a otra dimensión, a lo que quieran llamar, digamos, pero como te digo, esa historia de la paciente que esperó a sus nietos, la puse como una historia en la segunda parte de Horror Facial. Doctor, ¿cómo se compatibiliza esta visión quizás más holística de la muerte y también que viene desde médicos como tú a una visión que es mucho más tradicional, que es te mueres, te descompones, quedan tus huesos y se acabó, se apaga todo?
Porque hay visiones súper diferentes. Sí, la verdad en medicina, yo me acuerdo, una vez me junté a raíz de Horror Faciem, me junté con un actor, un director de teatro en Chile, Felipe Armas, que nos juntamos porque él quiso que habláramos del tema, tenía unos temas sensibles al respecto y le llegó el tema tratado en el libro. Y me decía, encuentro maravilloso que seas de los pocos médicos que se preocupen o que tengan una visión más amplia de esto y que crean que hay algo después de la vida. Y dije, no, es que no soy yo nomás, o sea, somos muchos. Sí. La verdad, si uno conversa, no solamente con médicos, obviamente con toda la gente del equipo de salud, gran parte de ellos creen que hay algo más. ¿Por qué? Porque lo vivimos, vemos situaciones como las que te comentaba que son curiosas, son llamativas y nos dicen que hay algo más. El punto es que nadie nos da la tribuna para hablarlo. Por eso o no se atreven a hablarlo. También hay gente por ser juzgados. Exactamente, o sea, especialmente en la medicina estamos hablando más antigua, digamos, esto era un tabú, o sea, el que hablaba de algo así se le cerraban las puertas, ¿ya? Pero ahora hay mucho más apertura al respecto y la verdad hasta el más escéptico va a conocer una historia que no va a tener explicación. Doctor, a mí personalmente me pasó que yo viví la muerte de mi abuela. Ella se fue en mis brazos y vi su último suspiro y me pregunté, ¿dónde se fue ella? Porque quedó su cuerpo como si fuera de verdad un envoltorio y es como que lo que ella era se desvaneció en algún minuto. Y yo me pregunto, ¿qué pasa, no, con eso que llamamos alma? ¿Tú tienes quizás alguna concepción de qué pasa con esa alma? Es difícil responder esa pregunta porque la verdad ha habido mucha teoría al respecto. Hubo un momento en que pesaban el cuerpo antes y después y calculaban, decía esto es el... Pero eso fue completamente desacreditado. Como digo, cuando se intenta dar una explicación racional o se intenta aplicar al método científico estas situaciones, fracaso. O sea, realmente por eso terminas estando en un ámbito que está entre el límite de la ciencia y las creencias. Y eso, como digo, lo hace más interesante. Todo intento de tratar de explicar esto de manera científica logra hacerlo de manera siempre parcial, ¿ya? Y hay otra parte que sabemos que no es manejable, que no es entendible. Y como te digo, eso lo hace mucho más interesante que algo entendible. Ahora, si uno dice, imagínate, tratáramos de hacer un estudio para evaluar las experiencias cercanas a la muerte con paros cardiorrespiratorios inducidos, con el único efecto adverso que se puede morir la persona. O sea, no, impracticable. O sea, claramente no se puede. Entonces, sinceramente, a mí me motiva mucho más que esto quede en este ámbito más ambiguo, más de creencia, incluso más esperanzador, porque todas las historias que me ha tocado ver o vivir que no tienen explicación, te puedo decir claramente que todas han sido esperanzadoras, ninguna terrorífica. Pero ¿ya? ¿cómo ayudas a transitar a una persona que sabe que se va a morir hacia ese paso? Porque, por supuesto, yo creo que gran cantidad de las personas le tenemos miedo a la muerte. Sí. Por eso es tan propio de cada persona de las metas que tenga en su vida, de las metas cumplidas y no cumplidas. O sea, una persona joven, por ejemplo, que está en una situación terminal y tiene un hijo pequeño, obviamente le va a tener terror a la muerte, ¿ya? Pero a veces, cuando uno conversa con los pacientes en este contexto, se encuentra con situaciones donde el paciente dice, ¿sabe que yo ya tengo mi vida hecha? No le temo a la muerte. Entonces, una cosa es la vivencia del paciente, de la persona en qué etapa de su vida lo pilla esta situación terminal, y otra cosa son las creencias, porque puede estar en una situación que no quisiera morirse, pero por sus creencias, sus convicciones, decir, ¿sabe qué? Es verdad, me gustaría haber visto a mi hijo crecer, por ejemplo, pero si toca mi momento, yo siento la paz de que después viene una situación donde voy a poder mirar a mis hijos de arriba, o sea, puros temas de creencia, pero va mucho con la esperanza que tenga alguien de qué es lo que hay después de la vida. Y eso es personal. Ahora, si hablamos de lo que ocurre en ese momento al morir, estas experiencias de personas que han estado, ¿no? A nivel como de muerte clínica, después vuelven a la vida, que ven esta luz en un túnel, ¿no? Estas experiencias que se ven desde afuera. Hay evidencia científica que dice que eso es parte de la neurociencia, de que nuestro cerebro te prepara para un momento que puede ser bastante abrupto.
¿es esa la explicación de que todo esto está producido por nuestro cerebro? Claro, lo que pasa es que es verdad que hay explicaciones, es verdad que hay ciertas zonas del cerebro donde si son estimuladas, el paciente puede sentir que se sale de su cuerpo, ¿ya? O sea, efectivamente mucho de eso tiene una explicación, insisto, parcial, por la neurociencia, pero no es completa. Entonces, como muchos neurocirujanos tienen que hacer estas operaciones a cráneo abierto, digamos, pueden estimular ciertas zonas y el paciente que está vigil le está diciendo qué es lo que siente. Entonces, efectivamente hay situaciones que son muy similares a esa y por eso existe también mucha desconfianza o escepticismo de decir, ¿sabe qué? Eso es puramente estimulación neuronal, ¿ya? O también muchos temas de la cultura popular, porque todo el mundo conoce el tema el concepto del túnel, la luz al final del túnel, y hasta ahí uno puede decir, ¿saben qué? Quizás sean simplemente estimulaciones neuronales y puntos. Pero la verdad, cuando uno lee testimonios de los pacientes y cuando son capaces de describir lo que pasa en esta experiencia cercana a la muerte, viéndolo desde arriba, describir lo que pasa es impresionante. Este cirujano que tiene como 80 años, cirujano español, imagínate, cirujano, no hay ni un médico más concreto que un cirujano, o sea, él también lo negaba antes. Justamente él contaba una historia de una funcionaria de la salud que tuvo un accidente y que por lo tanto llegó al mismo lugar donde ella trabajaba y conocía a todo el equipo de salud. La reanimaron. Después sobrevivió, ¿ya? Y cuando este médico empezaba a conversar con ella, ella decía, ¿sabe que yo vi que usted hizo tal cosa en el paro y sentí que ya no tenía materialidad en mi cuerpo, atravesé paredes y vi que en el pabellón del lado estaba el doctor tanto operando una cadera? Y el médico, este cirujano, lo cuenta, está lleno de videos de YouTube donde sale contando esta historia. Él empezó a buscar en los registros y efectivamente en esa zona estaba tal cirujano, tal traumatólogo operando una cadera efectivamente. Entonces, si bien tratamos de explicar las cosas, siempre esa explicación tiene callejones sin salida. Ahora, también en tus libros, acá estamos Horror Faciem, tú cuentas algunas historias que a mí me llamaron de la atención. Por ejemplo, de pacientes que tú los veías bueno, obviamente es ficción, pero te pregunto si esto es verdad o no. Por ejemplo, en el pasillo, caminar o saludándote y ibas a la habitación y estaban muertos. O sea, sí. Eso también son vivencias que te han pasado, que uno dice, bueno, son como experiencias de que si existen o no los espíritus o los fantasmas, que también está dentro, ¿no?, de nuestra cultura pop colectiva respecto a las creencias que tenemos sobre la muerte. Pero ¿eso puede pasar? Sí, esa historia en especial yo la puse ahí porque me la contó una amiga mía que es una oncóloga del Hospital del Salvador, la doctora Analía Cortés, que es la jefa de oncología allá, y me lo contó a sí mismo. O sea, ella la llaman para atender un paro cuando estaba de turno, va corriendo a la sala y justo antes de entrar ve que había una persona con bata, digamos, clínica saliendo de ahí, pero no le tomó mayor atención porque obviamente un paciente saliendo de ahí es como para decirle ¿para dónde va? O sea, devuélvase a la sala, pero ella siguió para atender el paro, hicieron la reanimación, la paciente no salió del paro y cuando mira bien a la paciente que había fallecido se dio cuenta que era la que estaba afuera. ¿Ya? O sea, esas cosas ocurren. ¿Ya? Y por eso te digo, no son imaginación de nadie. O sea, estamos hablando de personas del área de la medicina, ya en sus cabales, digamos, y bajo el efecto de ninguna sustancia, que ven esas situaciones o que hemos visto, que hemos vivido esas situaciones. Entonces, la verdad, hay un montón de historias para contar y yo te aseguro que tú invitas a cualquier persona que trabaje en el área de la salud y va a tener esas situaciones inexplicables. Exacto, o sea, que no tienen explicación todavía. Exacto. Y yo creo que nunca la vamos a tener. Porque termina siendo el misterio de todos, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué pasa cuando nos morimos? Te quería preguntar sobre también tu relación con la eutanasia, que además en Chile tenemos un proyecto de ley para la eutanasia que todavía no ha sido aprobado. ¿Qué crees tú al respecto sobre la muerte digna, sobre también el derecho de las personas a decidir sobre si vivir o morir? Mira, yo tengo una visión muy clara al respecto y que la verdad se comparte con muchas de las personas que trabajamos en el área de la salud, que se trata de lo siguiente. Yo creo que el principal error al momento de discutir temas como la eutanasia es mezclarlo con otros temas, ¿ya? La eutanasia hay que discutirla por sí misma y sola, ¿ya? Pero muchas veces se empieza a mezclar
con el tema del aborto, por ejemplo. Entonces empecemos a discutir temas de salud y discutimos eutanasia, discutimos aborto. Es que no tiene nada que ver una con otra. ¿Ya? El aborto es muchísimo más difícil de discutir. En el aborto, el ser, digamos, que se le va a cesar su vida a un ser que no tiene ni voz ni voto. Entonces es distinto. En cambio, en la eutanasia, la persona es la que decide en sus cabales, decir, ¿sabe qué? Ya no quiero seguir viviendo. Y eso hay que respetarlo. O sea, yo encuentro una falta de respeto a un paciente que sabe que yo tengo esta enfermedad que no tiene vuelta, una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, lo he pasado pésimo. Ya, por ejemplo, he estado con oxígeno el último año, me muevo un poco para comer y ya me agoto a pesar de estar con oxígeno y con todos los medicamentos posibles. No quiero seguir viviendo así. ¿Y qué le tenemos que responder? No podemos hacer nada más que tratar de mejorarle lo máximo la calidad de vida. Sí, está bien, dice el paciente, pero lo que yo quiero es no seguir viviendo. Y quiero fallecer en mi casa, en mi cama, con mi familia y la gente que me quiere y a la que quiero alrededor mío en ese instante. No quiero morir en un servicio de urgencia en una camilla, no quiero morir en el hospital en una cama solo. ¿Ya? Y eso es lo que le estamos negando a los pacientes. Entonces, acá es un tema sumamente claro porque la persona involucrada es la que da su opinión al respecto. Por eso hay que separar los temas en primer lugar. Hay me acuerdo un paciente, y esa historia también la puse en Horror Faciem, porque fue un caso real. Yo me acuerdo en el Hospital del Tórax, que está unido físicamente al Hospital del Salvador, por lo tanto es un lugar de tránsito habitual. Me acuerdo haber conversado con un paciente que estaba ingresando, que ingresó por hemoptisis, o sea, con tos con expectoración con sangre. Y las primeras imágenes mostraban que lo más probable es que eso fuera un cáncer pulmonar. ¿Ya? Entonces conversé con el paciente, hablamos del tema, el paciente había sido fumador toda su vida, me dijo, yo ya sé esto, yo sé lo que estoy pagando, ¿ya? Pero ¿sabe qué? Yo ya tengo mis años, mis hijos ya salieron de la universidad, tengo nietos con los que juego y soy feliz al respecto, yo ya hice mi vida, no me voy a someter a ningún tratamiento. Y es absolutamente respetable. No quiero cirugía, no quiero radioterapia, no quiero quimioterapia, no quiero nada. Yo quiero morir en paz con mi familia en mi casa. ¿Ya? Y ahora que estoy digno todavía, no que estoy enflaquecido, no que ya estoy comprometido con ciencia, no que ya no reconozco a nadie, en este momento quiero irme en el mejor momento en el cual mi familia me vea y me reconozca tal cual soy, no que después el último recuerdo que vaya a tener mi familia es de alguien que ya no es reconocible. ¿Pero qué haces tú ahí como médico? Porque además también es parte de la discusión ética, ¿no? O sea, de que finalmente el equipo médico también tiene responsabilidad entre la vida y la muerte de una persona. Uh-huh. O sea, que al final tú haces que ocurra. Claro. Existe más de un mecanismo, digamos. Está también el suicidio asistido, donde el paciente es el que, digámoslo así en fácil, presiona el botón. Sí. ¿Ya? Pero independiente de eso, si alguien no quiere seguir viviendo porque está sufriendo, independiente de lo que hagamos, porque uno puede hacer en medicina todo lo que tenga a la mano para ayudar al paciente. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, un pulmón destruido, con una fibrosis pulmonar ya terminal, con oxígeno, donde no hay nada que hacer y no es candidato a trasplante pulmonar, y la persona tiene 80 años y dice, yo no quiero más, tenemos que decirle, lo siento, no podemos hacer nada al respecto. Y eso lo encuentro muy inhumano. Ese mismo paciente me decía, nosotros teníamos un perrito en la casa, ese perrito estaba mal, tenía cáncer, tumores por todos lados. Llegó el veterinario, llamamos al veterinario, llegó a la casa de nosotros, mientras todos le hacíamos cariño, estábamos todos ahí expresándole el cariño a ese perrito y el perrito sabiendo que estaba toda la gente que lo quería ahí. Y le inyectó algo y se fue en paz junto con todos nosotros. ¿Por qué nosotros no tenemos el mismo privilegio? Y hay que morir dignamente con nuestros seres queridos y sin sufrimiento. Bueno, tremendo debate. Doctor, te quería hacer una pregunta también como más de la fisiología. ¿Qué pasa físicamente en nuestro cuerpo al morir? ¿Por qué también terminamos descomponiéndonos y finalmente terminamos, ¿no?, en nuestro lugar de entierro convertido en solo huesos? ¿Qué pasa para entender el proceso de la muerte? En el fondo, la fisiología celular, digamos, la célula necesita nutrientes, ¿ya? Necesita glucosa, nutrientes varios y necesita oxígeno, ¿ya? El que provee de oxígeno al cuerpo son los pulmones,
por lo tanto requiero ventilar. Si dejo de ventilar, no hay oxígeno y se acumula CO2 y las células mueren, ¿ya? Por otro lado, no solamente requiero que el pulmón sea capaz de intercambiar el oxígeno por CO2, digamos, sino que también necesitamos una bomba para que esa sangre llegue a todo el cuerpo y alimente a las células. Y si el corazón deja de latir, obviamente las células ya no reciben aquello, ¿ya? Por lo tanto, la muerte es el cese completo de las funciones fisiológicas del organismo y empieza a morir todo. Y empieza a morir todo porque ya no hay manera de mantener vivo, porque ya no hay nutrientes y si los hay, no hay ni una bomba que los distribuya, ¿ya? Entonces empieza a haber una muerte celular progresiva y por lo tanto todos los tejidos empiezan a morir y empieza el proceso de descomposición, en especial porque también estamos llenos de bacterias en nuestro interior. ¿Ya? Sí, para decirlo de una manera, aunque suene fuerte, somos más bacterias que humanos. Sí. Tenemos una cantidad de bacterias en nuestro colon especialmente, entonces esas bacterias quedan libres, digamos, a disposición, las bacterias del exterior, todo empieza a descomponerse y las bacterias en su labor, digamos, ellas tienen que comer, ¿ya? Entonces todo este proceso que ocurre, por ejemplo, nosotros necesitamos la energía, ¿ya? Necesitamos la energía para relajar la musculatura, por eso cuando se nos acaba la energía también está el rigor mortis, y queda el cuerpo más rígido hasta que después viene el proceso ya de flacidez, digamos, y la descomposición que conocemos, ¿ya? Y a mí lo que siempre me llamó la atención es como la creación de esta máquina perfecta, de cómo cada sistema funciona a la perfección, ¿no? Y bueno, están las teorías de la evolución de hace millones de años hasta ser lo que somos, pero ¿cómo lo concibes tú? Además también con esto que nos hace ser tan especial, ¿no? Que es desde lo que se concibe desde lo físico, el alma, el espíritu. ¿Cómo lo ves tú como doctor? Mira, es verdad que hay un montón de posibilidades para explicar estas cosas, desde la más básica, que es el azar, digamos, hasta la presencia de un creador, ¿ya? Yo creo que hay algo, yo creo que hay un creador, yo creo en Dios, pero no creo en las religiones. A mí no me gusta el tema de la parte más concreta de las religiones, que Jesús, Virgen María, Santo. No, eso no, hasta Dios nomás. Yo llego hasta ahí, es una cuestión personal, ¿ya? Yo llego hasta la presencia de un ser creador, ¿ya? Ahora, porque efectivamente uno también puede decir, bueno, son millones de años de evolución y por lo tanto desde una célula puede llegar a ser un organismo como el que conocemos. Y uno dice, sí, pero todo a través del azar. Entonces, complica. De hecho, la demostración de un ser superior, no el Dios de la religión, el Dios como un ser superior, puede demostrarse hasta científicamente, ¿ya? Pero yo creo que en ese sentido las religiones contaminan ese concepto de Dios, dándole una racionalidad especial, que ese es el que me choca. Por eso yo no practico ninguna religión, yo creo en Dios solamente. Oye, qué interesante la conversación. Yo te quiero agradecer, doctor Daniel Ehrlich, reumatólogo del Hospital del Salvador, además académico de las universidades de Chile, también Finisterrae, de estos libros súper interesantes. Este además está en la preventa porque es tu nuevo libro que va a estar pronto en las librerías. Este ya está en las librerías, así que me imagino que lo pueden encontrar en todos lados, las personas que les interese leer sobre Horror Faciem 1 y 2. Claro, el primero ya está en su tercera edición, ese está disponible en cualquier librería, pero el segundo está en preventa porque está a punto de salir. Qué bueno. ¿Dónde la gente lo puede encontrar? En Trayecto, la página de Trayecto, que es la editorial, ¿ya? Especialmente la segunda parte, que está en preventa solo en la página de Trayecto, pero la primera parte está en Busca Libre, en la Antártica, en un montón de librerías, así que no es difícil encontrarlo. Además que tú tienes otros libros, desde cómics, ¿no? O sea, también eres un gran divulgador, científico, médico, y preguntarte dónde la gente te puede seguir. En mi Instagram con mi nombre, Daniel Ehrlich, ¿ya? Yo voy poniendo ahí actualizaciones respecto a Horror Faciem y hablando de distintas cosas finalmente. Ahí también en ese Instagram, en relación al cómic de divulgación científica Inmuno, que es cómo funciona el sistema inmune, tengo unas cápsulas de cómo funciona el sistema inmune explicados a través del cómic. Así que @Daniel Ehrlich, ese es mi Instagram.
Les quiero agradecer a ustedes por la sintonía. Doctor, gracias por estar hoy día con nosotros acá en Tecnociencia, el podcast. Recuerden que cada martes estrenamos capítulo a las 5 de la tarde en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN, también en el mío, @AndreaObaid, en X, LinkedIn, Instagram, TikTok. Así que muchas gracias por hoy día escucharnos, vernos y nos reencontramos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca en Teleempresas. A tu partner tecnológico. Elígelo bien. Y Arauco. Renovables para una vida mejor.